Agora são 10 horas e eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Há 60 dias, mais ou menos, de completarmos 3 anos da fundação do coletivo, damos início a um projeto que visa difundir informação e conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Nesse sábado, iniciamos um ciclo de lives com especialistas de várias áreas, do Brasil e exterior, sobre suas experiências no combate à obstrução de direitos humanos ocasionados pelo uso do termo alienação parental, seja como síndrome ou seja como lei. O nosso tema de hoje é a revogação da lei de alienação parental no México e por que o Brasil não revogou ainda. Desde já, eu deixo o meu convite para seguirem a nossa página e não perderem nenhuma parte do nosso projeto. Então, inicio dando as boas-vindas, dando bom dia a Marta e a Nálida, né? E convido a deputada Marta Tagli, deputada federal no México, a nos contar um pouco sobre a história dela, né? E como foi essa trajetória com todo esse trabalho, né, para a revogação da lei da alienação parental no México. Bom dia. Buenos días, Alessandra. Bueno, agradezco muchísimo la invitación a participar esta mañana con ustedes. Trataré de hablar despacio para que puedan entenderme todos aquellos y compartir con ustedes la experiencia desde México. Si me permiten, voy a compartir una página para poder ir, para que sea más entendible lo que voy a comentar. Aquí está. No sé si me pueden comentar si la están viendo de manera correcta. Lo que les quiero hablar el día de hoy es justamente la derogación de la ley de alienación parental en México y por qué en Brasil no se ha revocado todavía. Primero comentar que en el derecho, en las leyes, hay un sesgo, siempre ha habido sesgos de género. El sistema patriarcal en el derecho no ha sido neutral, afecta de manera diferente a mujeres y hombres. Seguramente, como en México, había muchas leyes, sigue habiendo muchas leyes que de manera preferente apoyan a los hombres o están del lado de los hombres porque son los que al final de cuentas han hecho las leyes. Y estos impactos, sin duda, han sido diferentes en las familias y en todos los espacios en favor de los hombres. Por ejemplo, en México, hasta los años 70, las mujeres no podían trabajar o incluso solicitar el divorcio porque había leyes que preferían o ponían en el centro el derecho de la familia y dentro del derecho de la familia el derecho de los hombres a conservar a esa familia. Y me parece sin duda que la alienación parental va en ese mismo sentido y es por eso que es importante verlo a la luz de este enfoque, de un enfoque de género en el derecho. Bajo el postulado de la imparcialidad y la neutralidad, el derecho ha servido para controlar la vida y el cuerpo de las mujeres. La alienación parental es uno de los mecanismos que ha servido en el ámbito legal para revictimizar a las mujeres que están a cargo del cuidado y la custodia de niñas, niños y adolescentes, pero que es una figura, la alienación parental, que no tiene sustento científico y violenta los derechos humanos de todas las partes involucradas. La alienación parental no es un síndrome y violenta los derechos humanos. Es importante mencionar que en México se ha intentado, y en muchas partes del mundo, como en Brasil, se ha intentado introducir el síndrome de alienación parental. Sin embargo, ninguna clasificación de enfermedades en todo el mundo, ni ninguna clasificación de trastornos mentales la reconoce como un síndrome. Para poder ser considerada un síndrome, debería de tener algunas características, entre otras cosas, que la reconozca como una enfermedad. Y nos parece que justamente al no contar con estas características, ninguna clasificación ha incorporado al síndrome de alienación parental dentro de la clasificación de enfermedades porque no lo es. Desde un análisis de género, este mecanismo termina por castigar a las mujeres que en muchos casos ha vivido en un contexto de violencia de género y ello está involucrado en las separaciones
familiares, así como les impide cuidar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. No es casualidad que en la mayor parte de los casos, cuando se argumenta una situación de alienación parental, justamente es a partir de las demandas por divorcio, y cuando en esas demandas por divorcio incluso se está argumentando situaciones de abuso sexual de niñas y niños al interior de la familia. Por lo tanto, el derecho sin ciencia no incide o incide mal en los problemas sociales, con consecuencias graves en la práctica del derecho. De hecho, en nuestro país, justamente la Corte Suprema, cuando analizó el caso de la alienación parental, argumentó que no se podía incorporar dentro del derecho una clasificación científica o un concepto que alude a cuestiones científicas como es un síndrome, que no tenía una comprobación real. Y es por eso, entre otras cosas, que en México, desde la Corte Suprema no se ha reconocido esta incorporación a las leyes mexicanas. Sin embargo, los intentos no han dejado de parar, o sea, han sido en varias ocasiones. Explicaba en una charla previa con nuestras compañeras Cibele, Alessandra y Nálida, que desafortunadamente con el sistema que tenemos, que permite por una parte una legislación nacional y también legislaciones locales, es decir, una por cada uno de los estados que integran nuestro país, en cada uno de estos países, de estos estados, perdón, se ha incorporado o se ha pretendido incorporar esta figura. Aquí les quiero poner algunos ejemplos. En la Ciudad de México, en el 2014, la Asamblea Legislativa local aprobó la reforma al Código Civil del Distrito Federal. En su momento, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue derogada en agosto de 2017 por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y, por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no determinó con respecto a esta acción de inconstitucionalidad. Hubiera sido muy importante para contar con elementos jurídicos fuertes que nos permitieran hacerle frente a otros procesos de reforma que se están viviendo en el país. Recientemente, en Oaxaca, en 2016, el Congreso del Estado incorporó la figura al Código Civil del Estado de Oaxaca. La Defensoría de Derechos Humanos de ese estado, de Oaxaca, interpuso también una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, y en ese caso, la Corte declaró inconstitucional parte de los artículos por considerar excesivo quitar la guardia y custodia con este tipo de figuras. En Michoacán, en el 2018, el Congreso local reformó el Código Penal local para castigar hasta por 5 años a quien incurra en alienación parental. La Corte y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron por considerar que esta reforma violenta los derechos de las y los menores. Legisladores impulsan una nueva reforma para eliminar esta reforma en el Estado. Y muy recientemente, hace apenas unos días, en Coahuila, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal del Estado para castigar la alienación parental con hasta 3 años de libertad supervisada y multa económica de hasta $3,000. ¿Qué queremos poner en evidencia aquí? Pues por una parte que es una reforma que ha estado buscando incidir en el tema de las separaciones, de los divorcios, y por eso las reformas han ido justo al Código Civil. Y las reformas que están pensadas al Código Penal también están relacionadas con juicios de divorcio. ¿Por qué? Porque en los juicios de divorcio a la hora de denunciar situaciones como el abuso sexual, pretenden que una persona pueda ser señalada como alienada y que por lo tanto no tiene el derecho a defenderse por la vía penal. En la Cámara de Diputados, en 2019, también a nivel federal, ya no solamente a nivel local,
se han inscrito diferentes iniciativas de esta naturaleza. La propuesta para declarar al día 29 de abril como Día Nacional de la Sustracción de Menores y la Alienación Parental. Es decir, quieren grupos conservadores en nuestro país que contemos con una efeméride nacional como Día Nacional contra la Sustracción de Menores y la Alienación Parental, juntando dos temas además que no tienen que ver el uno con el otro. La sustracción de menores es una situación que se ha visto, se ha vivido y que existen mecanismos legales para atenderla, y la alienación parental justamente es la parte contraria. Y están buscando que se reconozca este día. Por supuesto, esperamos impedirlo en la Cámara de Diputados, es apenas una iniciativa. También hay una iniciativa de reforma para incluir la alienación parental en el Código Civil Federal, y en el Senado de la República hay una iniciativa para incluir en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes la figura de alienación parental. ¿Cuáles son las características que hay alrededor de todas estas iniciativas? Porque es importante decirlo. No son iniciativas que vengan sin ningún objetivo o que sean de buena intención de algunos legisladores, sino que todas las iniciativas que se han presentado en diferentes momentos en nuestro país comparten características generales. Y eso nos permite considerar que hay sin duda una reorganización de grupos conservadores que han venido promoviendo este tipo de iniciativas. Las redacciones son casi idénticas y retoman fuentes legítimas en su campo, pero no muestran una lógica argumentativa y ética. Es decir, en la mayor parte de los casos han logrado construir una comunicación alrededor de este tipo de iniciativas muy similar, en el sentido de argumentar que se trata de que los niños o niñas en una situación de divorcio, de separación de los padres, no tienen la capacidad para definir por sí mismos con quiénes estarían mejor en el caso de la separación. Y lo que buscan es anular su voz. Nosotros en México pasamos de un sistema en el cual se tutelaba los derechos de los menores. Esto significaba que había una persona mayor quien era el encargado de tutelar los derechos de menores. Es decir, era la persona que debía de hablar por los menores para defender sus derechos. Este sistema cambió en el 2014 al pasar a un sistema en el cual ahora a los niños, niñas y adolescentes se les considera por sí mismos como sujetos de derechos. Es decir, son las niñas y los niños quienes tienen conciencia de sus derechos y son quienes deben avalar qué es lo que quieren para sí mismos. Y por supuesto está el Estado de Derecho, que siempre debe de poner por encima de cualquier problema de tipo familiar o legal el interés superior de las niñas y los niños. ¿Qué significa el interés superior de las niñas y los niños? Que se debe buscar en toda la legislación nacional, constitucional o convencional fuera del país, las leyes que protejan de mejor manera los derechos de las niñas y los niños. Y en este sentido, la alienación parental, por supuesto, es contraria al interés superior de los niños. Las iniciativas presentadas retoman fuentes cuestionables que vulneran los derechos humanos. ¿Qué es lo que hemos hecho en México para impedir o limitar que se avance? Y que les digo, no es una lucha terminada, no es algo que podamos decir en México nunca más va a haber alienación parental, como pudieron ver en la presentación anterior. Hay varios intentos por seguir avanzando en reformas en materia de alienación parental, pero ha sido muy importante que desde los movimientos estemos muy presentes identificando cuáles son los problemas. Primero, para poderlo limitar, se ha requerido de la movilización social de organizaciones feministas en la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay una parte importante de las organizaciones feministas en México que han asumido este tema de oponerse a la alienación parental como un tema importante.
¿Por qué? Porque se ha podido identificar que detrás de la figura de la alienación parental se encuentran abusos y violencia contra mujeres y niños y niñas. Y es por eso que ha habido, cada vez que se presenta una iniciativa de esta naturaleza, una importante movilización social por parte de las organizaciones feministas y de defensa de derechos de niñas y niños. Existe también la facultad de comisiones de derechos humanos, como han podido ver en los demás casos. Las comisiones de derechos humanos son quienes han recurrido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En algunos casos no ha podido la Corte pronunciarse porque al final de cuentas ha sido la propia autoridad quien ha retirado o quien ha modificado esta legislación, y es por eso que no se ha concretado su interpretación, y nos parece muy importante que la Corte pueda entrar al fondo sobre este tipo de iniciativas para definir de manera muy clara que son contrarias a los derechos humanos de, como dijimos desde un principio, todas las partes involucradas. También hay un ejercicio de la facultad del titular del Ejecutivo local al no enviar las iniciativas de ley, lo que en México conocemos como veto. Es decir, los gobernadores podrían evitar enviar las iniciativas a que se promulguen, y eso impediría que entraran en vigor. Y, por supuesto, ha habido la necesidad de que al interior de los congresos haya un conocimiento por parte de las legisladoras y legisladores para impedir o revertir las iniciativas. Sin embargo, es bien importante decirles que un tema de esta naturaleza es muy importante la comunicación, y por eso he puesto estos otros 3 temas alrededor de la alienación parental. La comunicación que se ha construido en torno a esta figura tiene a muchos legisladores simple y sencillamente sin entender cuáles son los impactos que tiene incluir una figura de esta naturaleza en la vida de los niños, las niñas y las mujeres. Y es por eso que nos parece muy importante que en el movimiento que se arme para poder impedir que avancen este tipo de iniciativas, siempre tengan estas 3 partes. Una jurídica, que implica ver todos los mecanismos legales que pueden servir para impugnar iniciativas de esta naturaleza. La participación de las defensorías de derechos humanos es muy importante, y, por supuesto, incluso pensar en mecanismos internacionales una vez que se hayan agotado las vías legales al interior del país, porque sabemos que no siempre al interior se puede contar con todos los elementos que te permitan revertir este tipo de iniciativas, pero es importante recurrir a mecanismos internacionales. También nos parece muy importante la activación de tipo político. Necesitamos saber claramente con qué actores políticos contamos como aliados en este tema. Con actores políticos nos referimos, por supuesto, a personas dentro de los partidos políticos, a diputadas o diputados, senadores, gobernadores, cualquier persona que esté dentro de la toma de decisiones, que sean aliados a la causa, con quienes podamos contar, a quienes se les pueda hacer llegar información, quienes tienen un perfil de defensa de los derechos humanos que a lo mejor no tienen este tema en su esfera de acción, que es importante que conozcan cuál es la implicación de este tipo de iniciativas. Y de manera muy importante, generar una comunicación para que quede muy claro cuáles son los impactos que hay detrás de la incorporación del síndrome de alienación parental en nuestras leyes. ¿Qué impactos tiene en la vida de las niñas, los niños y de las mujeres? Hablar que detrás del sistema de alienación parental está la violencia familiar, muchas situaciones de violencia familiar, pero también se pretende tapar con la alienación parental situaciones de abuso sexual de niñas y niños que pretenden con este tipo de figuras no sean escuchados. ¿Cuáles son estos impactos de la alienación parental? Se hace mal uso, equiparan desproporcionadamente los conceptos teóricos y legales.
Se legisla y juzga sin fundamento científico, ético ni legal, por lo que es violatorio de los derechos humanos. Sostiene sesgos patriarcales en el derecho, al reproducir los roles y estereotipos de género en detrimento de las mujeres. Revictimiza a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar e impide a las mujeres la protección de niñas, niños y adolescentes que están bajo su cuidado y custodia, aún en casos extremos en que está en riesgo la vida de las personas involucradas. En nuestro país, en este caso, quiero poner un ejemplo muy concreto, y seguramente sucede en varios países de América Latina. Las mujeres, cuando acuden ante los tribunales en una situación de divorcio, generalmente lo hacen en situación de desventaja. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que menos recursos económicos y legales tienen para presentarse ante un juez, y además cuando se enfrentan ante un juez cuentan con un marco legal que no necesariamente es favorable a los derechos de las mujeres. Y si a todo esto se aumentan este tipo de figuras, simple y sencillamente una mujer frente a los jueces y este tipo de leyes violenta todos sus derechos, pero también los derechos de las niñas y los niños. Tenemos casos en los cuales mujeres que han denunciado situaciones de abuso sexual de niñas y niños se encuentran ante un gran problema de poder comprobar este tipo de situaciones, porque todo momento son cuestionadas, y que además a las personas a las que denuncian cuentan con mecanismos legales o incluso de con amigos que les ayudan a que este tipo de casos no avancen, y por supuesto los recursos económicos que impiden que esto suceda. Finalmente, existe suficiente información, estudios y argumentos que de todo tipo que desarticulan la alienación parental, como en el caso de España, donde el Consejo General del Poder Judicial publicó la Guía de Criterios de Actuación Judicial en materia de custodia compartida. También se requiere hacer valer lo anterior como contrapeso en el ámbito político, legislativo y judicial para su avance, como en el caso de Argentina, cuyo gobierno manifestó su oposición contraria a la alienación parental como un síndrome por considerar que se trata de una falacia carente de rigor científico. Y aquí solamente una aportación más de lo que hemos vivido en México. Al pretender que sea un síndrome, como ya vimos desde un principio, que no tiene características para ser considerado científicamente un síndrome, también se utiliza para pretender no solamente darles terapias a niñas y niños, sino también medicarlos. Y esto es, por supuesto, total y absolutamente contrario a los derechos de las niñas y los niños, pero entra en juego otro interés más, que es el interés de la industria farmacéutica, que ha buscado en todo tiempo promover medicaciones para niñas y niños en diferentes síndromes que han venido fabricando para mantener a los niños medicados. Es necesario, muy importante, articular esfuerzos de la sociedad civil organizada para visibilizar los efectos de la alienación parental ante la complejidad que implica la invisibilidad y progresividad de los derechos humanos y la obligación de garantizarlos universalmente para todas las personas. En ese sentido, es muy importante lo que están haciendo ustedes como comité para poder visibilizar este tema, para que la ciudadanía conozca con ejemplos concretos de qué se trata, y que además vean que no es una situación que solamente se vive en Brasil, sino que nos sucede en varias partes de América Latina, y que están buscando de manera permanente ir a incluir este tipo de figuras que violentan los derechos de las personas. Por mi parte, me quedaría hasta acá, nuevamente agradeciendo la enorme oportunidad que ha significado comunicarme con ustedes, y espero que lo que estoy comentando sea del interés en Brasil y que pueda servirles para el proceso que ustedes están dando para revertir las leyes que en esta materia han venido a vulnerar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y de las mujeres. Muchísimas gracias por la invitación. Nós que agradecemos, Marta, para nós é uma honra, né? E essa época de pandemia, de isolamento, acabou proporcionando que a gente
pudesse utilizar outros instrumentos para unir, né, as pessoas em torno dessa pauta, e isso é um grande privilégio, né. Eu vou retomar um pouco a minha apresentação, porque depois eu fiquei sabendo que acabou cortando, né, e não, e a transmissão ocorreu a partir da tua fala. Eu sou Alessandra, integrante do Coletivo de Proteção à Infância e à Voz Materna, né, falo aqui de Porto Alegre, do Brasil, a Marta está falando do México, e a Nálida de São Paulo. Nós estamos há mais ou menos 60 dias de completar 3 anos da fundação do coletivo, que é no dia 12 de setembro, e demos início a um projeto que visa difundir informações e conhecimento para o maior número de pessoas. Neste